Este es un imino. Citosina-imino tengo acá, sí, acá está. Citosina-imino. Se unió a la adenina-amino. ¿Qué pasó en el otro caso? Se supone que citosina tiene que ir ¿con quién? Con la guanina. No pasó nada. Entonces, ¿quién está aportando la mutación? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Entonces, esta nueva, va a tener mutación. ¿Cuál es esa mutación? Aquí se observa la mutación. ¿Esta citosina es imino? ¿Tiene alguna señalación? No. Ahora es una citosina amino. La citosina amino con una adenina amino ¿se unen? ¿Se unen? No. Por lo tanto, no hay enlaces puentes de hidrógeno. No hay enlaces puentes de hidrógeno. ¿Qué tipo de mutación es? Mismatch o mal apareamiento. ¿Cómo se transformó la citosina imino a citosina amino? Espontáneamente regresó a ser lo que era antes. Se le acabó la rebeldía, ¿cómo se llama? Rompió palitos, el ex, su etapa de, ¿cómo se llama?, de venganza, se fue con varios, ¿no? Con uno nuevo, ¿verdad? Y después se regeneró y dijo, no, no vale. Me está muchas noches sin dormir. Y acá está. Regresó a ser lo de antes. ¿Puedo pasar a la diapositiva? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo pasar? ¿Listo? ¿No? ¿Ya? ¿Sí? ¿Pasó? Acá hay otro ejemplo. En este ejemplo yo tengo el caso de que ocurre varias replicaciones. Primera replicación, segunda replicación. Una primera replicación significa que estoy haciendo una fase S y después tengo otra fase S. Ocurre la primera replicación, tengo que abrir la cadena de ADN y en este caso aquí la adenina se unía con la timina, sin embargo la adenina sufre un cambio tautomérico. Se convierte de amino a imino, es un tautómero. Entonces, la cadena que no tenía ninguna mutación, igualita, hace toda la mutación, por eso tiene sin mutación. Sin embargo, aquel que tenía la adenina imino, ¿a quién se une la adenina imino? Se uniría a la citosina. Se uniría a la citosina normal. Lo voy a colocar aquí ya. La adenina imino se une a la citosina. ¿De acuerdo? Aquí está. La adenina imino se une a la citosina normal o C. Listo. Esto, ¿qué es lo que ocurre? Va a ocurrir que automáticamente esta adenina regresa a ser lo que era antes, amino. Pasa a ser de imino a amino. Pero ¿qué es lo que pasó en la otra cadena? Yo tengo C. Esta tiene que volver a hacer algo. Se mantiene como citosina. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Habíamos visto un mismatch, ¿verdad? Ese mismatch se preserva y empieza la siguiente fase S. El que tenía la citosina, ¿hay algún cambio? ¿Va a hacer alguna reparación? No. ¿Qué es lo que le corresponde a la citosina? Guanina. Y a este que sí tenía su reparación, adenina con timina. ¿A quién se parece esto? A la que tenía sin mutación. Entonces aquí, esta tiene sin mutación. ¿Quién se quedó con la mutación? Esta de aquí. ¿Cómo es que ha cambiado?
Antes yo tenía, ¿qué cosa? Timina se unía a adenina. Sin embargo, al final tengo, ¿qué cosa yo tengo ahí? Citosina que se une a guanina. Entonces, esto pasó que se permaneció. Estuvo en la primera replicación y esta es en la segunda replicación. En la primera replicación yo tengo el original y en la segunda replicación ya tengo la mutación completa. Timina cambió a citosina. ¿Cómo se llama ese cambio? Timina cambió a citosina. ¿Cómo se llama ese cambio? Transición. ¿Cómo se cambia adenina o guanina? ¿Cómo se llama ese cambio? Transición. Entonces, en la primera replicación yo no observaba, solamente aquí sin mutación, y aquí observé un mismatch. Que si no sale como la citosina no es algo aberrante, en la segunda replicación se perpetuó la mutación. ¿Puedo cambiar? ¿Sí, no? ¿No? ¿Sí, no? El segundo tipo de factor que origina las mutaciones espontáneas es los errores de la polimerasa. Esto ocurre durante la replicación en sí. Aquí no hay cambio tautomérico. Acá, ¿qué pasó? La polimerasa se equivocó y en vez de poner, por ejemplo, estaba colocando adenina, le corresponde timina, acá tenía citosina, le correspondería guanina. Se equivocó. Se dio cuenta, quitó la adenina y puso la guanina. En esos casos no hay cambio tautomérico, es que la polimerasa se equivocó en colocar el apareamiento. Entonces, ¿qué tipo de mutación se ocasionaría en este caso? Primero un mismatch y después cualquiera de los que hemos visto, ¿no? Una transición o una transgresión. Voy a borrar esto de aquí. Creo que no voy a hacer. El segundo tipo, por el origen de las mutaciones, las indocidas o artificiales. Yo voy a causar mutaciones en el ADN utilizando un método que es desaminación de bases. Otro, utilizando radicales libres y por último la radiación. En la desaminación de bases nitrogenadas yo voy a utilizar químicos, mutagénicos. Uno de ellos es el calor. El ADN se puede degradar si no está unido a las proteínas histonas con el calor humano. Entonces yo necesito el primer ejemplo. Desaminación. Vamos a ver la desaminación. Por lo tanto, yo voy a averiguar cuál de todas las bases nitrogenadas tiene amino. ¿Cuáles tiene? La adenina, la guanina y la citosina. ¿La timina tiene amino? Sí tiene, profesor, aquí está. Pero ¿cuál es la característica? Que son radicales. Los radicales significa que están afuera de la molécula principal. Entonces, yo tengo aquí amino, pierdo amino y se convierte en algo nuevo. La adenina se desamina y se convierte en liposantina. La guanina menos el amino, santina, y la citosina se convierte en uracilo. Entonces, si yo veo, por ejemplo, aquí un mismatch, obvio, la guanina no se une con el uracilo. Acá hay un mismatch, ¿verdad? Mal apareamiento. Se equivocó la polimerasa, pero no es ARN polimerosa, tiene que ser ADN. Entonces, citosina se tiene que unir con la guanina con la citosina. Y si está en uracilo, significa que se desaminó la citosina. De igual manera, el uracilo puede unirse a la adenina. Ya se generó, ¿qué cosa? Una mutación. ¿De qué tipo? Antes yo tenía TCAG. ¿Y qué se produjo al final? ¿Qué se produjo
al final. A ver, ¿no la ven? ¿No la ven? A ver, de nuevo. Yo tenía AGT, y la de abajo cambió a ser AA. ¿Quién cambió? La adenina. Perdón, la guanina. ¿Qué tipo de mutación es esta? Transición. ¿Acá pasó alguna mutación? No. ¿Por qué se permaneció? ¿Por qué cambió de guanina a adenina? Porque el uracilo se une con la adenina. Y además porque la cadena de arriba era la mol. No la de abajo está aquí, la mol. Entonces esta es la media. El caso de los radicales libres. ¿Cuál es el efecto de los radicales libres? Se llama depurinación. Depurinación. La depurinación, yo voy a perder una purina. Aquí está. Este es el ADN original, 4 letritas, y perdí una purina, esa de arriba. Entonces yo tenía en la parte de arriba TCAT, y ahora que tengo acá, TCT. ¿Qué tipo de mutación ocurrió aquí? TCAT cambió a TCT. Juan Davis. La polimerasa, la ADN polimerasa no puede poner base nitrogenada. Solamente se llevó la base nitrogenada, no se llevó todo el nucleótido. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa aquí? Se hace un loop y se reduce la secuencia de 4 a 3. En cambio, en la otra cadena no hubo ninguna eliminación y permaneció dicha orden inicial. Pero está fácil. No necesita nada. ¿Listo? El efecto de la radiación. Tengo la formación de enlaces covalentes dímero de timina por la radiación UV. Aquí el efecto es que yo voy a causar un loop en la cadena de ADN, por lo tanto, si está cerca de promotores, voy a poder impedir la replicación o la transcripción de dichos genes. En el caso de la radiación X, en este ejemplo nos dice que el cromosoma X es fuente cuando hay radiación continua y aumenta la radiación, vamos a poder tener enfermedades recesivas ligadas al X. La última parte. La última parte es reparar los daños al ADN, que hemos visto de todo tipo. Exclusivamente, este de reparación del ADN va a tener 4 etapas. Reconocemos el daño, la mutación, cortamos el ADN, reemplazamos con el ADN sano y cerramos con la cadena. El paso 3 y el paso 4 siempre lo van a realizar una ADN polimerasa, que no es la misma la que hace la replicación, y una ADN ligasa. Entonces, dependiendo de la mutación en el ADN, el daño en el ADN, el paso 1 y el paso 2, las enzimas que están involucradas van a variar. Vamos a tener 3 tipos. Voy a tener el primero que se llama el VER, reparación por escisión de bases, reparación por escisión de nucleótidos
y reparación del mal apareamiento o misma. En el caso número 1 de la reparación por escisión de bases, yo voy a cortar bases. Entonces voy a reparar un nucleótido, una litrita. ¿En qué casos, qué tipo de mutaciones van a ser estas? Las de tipo tautomé. ¿Qué más? Por ejemplo, tautomé. ¿Qué puede también ser la desaminación? Y también puede ser la causada por depurinación. Porque hay un hueco, le falta una base, tengo que reparar. Si el tautomerismo no se regresiona automáticamente, tengo que cambiar. ¿De acuerdo? En muchos casos, de manera eficiente, cuando tienes tu cuerpo eficiente, todo bonito, el tautomerismo se regresiona solo. Pero va a haber casos en los que ya no, por lo tanto tengo que repararlo de manera tautomérica. Tengo las 4 etapas. Voy a tener primera etapa, segunda etapa, tercera etapa y cuarta etapa en las que voy a participar distintas enzimas. Aquí que habíamos dicho la ADN polimerasa y acá hemos dicho la ligasa. Estos 3 tipos de reparación van a ser lo que les voy a explicar en las bacterias. ¿De acuerdo? Yo les explico lo de las bacterias porque es más sencillo. Es más sencillo de entender y hay muy poco que memorizar. Vamos a ver. Como yo voy a necesitar reparar bases nitrogenadas, ahí ya lo he borrado, necesito recordar cómo es un nucleótido. El nucleótido tiene pentosa y su base nitrogenada, y yo tengo aquí mi fosfato, ¿cierto? Yo tengo acá mi base nitrogenada. Voy a poner un cuadrado porque no sé cómo. ¿Cierto? Entonces, si digo escisión de bases nitrogenadas, tengo que cortar la unión en donde participa el nucleótido con la base nitrogenada. ¿Cierto? ¿Cómo se llama ese enlace? Este de aquí. Porque voy a escindir, voy a cortar, voy a eliminar base nitrogenada. ¿Cómo se llama? Enlace glucósido. Si yo quiero romper el enlace glucosídico, ¿qué tipo de enzima necesitaré? Una glucosilasa. Una glucosilasa. Por lo tanto, como no estoy utilizando carbohidratos, sino ADN, entonces voy a colocar ADN glucosilasa. Cualquier tipo, en este caso, dependiendo qué tipo de base nitrogenada tengo. Entonces puedo tener varias bases nitrogenadas, pero por lo general ADN glucosilasa. Entonces, solamente tengo un nucleótido, no, voy a colocar más nucleótidos. Entonces acá tengo otro más con su base nitrogenada, y acá voy a colocar otro más con su base. En el ejemplo, tengo uracil, que está con la guanina. ¿Qué ocurrió aquí? Tengo una desaminación de la citosina. Por lo tanto, yo voy a tener aquí el uracil. ¿Qué es lo que más tengo a su costado? Voy a tener la adenina y voy a tener una citosina. ¿Verdad?
Entonces, yo voy a eliminar, chao, chao. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar un hueco. ¿Qué me va a quedar? Me voy a dominar este de aquí. Se quedó así, ¿verdad? ¿Qué base nitrogenada tenía ahí? Tenía la adenina. Y acá tenía la citosina. Queda un hueco. ¿Hay alguna enzima que ponga base nitrogenada solita en tu vida? Sí puede haber, pero no para el ADN. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi siguiente paso es eliminar lo que no me está contribuyendo sano. Nada. Tengo que eliminar la pentosa y el fósforo. ¿En dónde? Aquí. ¿Qué tipo de enlace estoy cortando ahí? ¿Qué tipo de enlace es este? Enlace fosfodiesterasa. ¿Qué tipo de enzima necesito para este enlace fosfodiéster? La nucleasa. ¿Por qué no dirían, usted ha dicho la fosforilasa, ¿no? La fosfatasa. No, porque no estoy haciendo solito al nucleótido, estoy dentro del ADN. Estoy dentro del ADN, por eso necesito una nucleasa. Que si va a ser una fosforilasa, una fosfatasa, pero es una nucleasa. Listo. Es una nucleasa que está haciendo su trabajo por el extremo o dentro de la secuencia. Es dentro de la secuencia, por lo tanto es una endonucleasa. Y como el efecto de la nucleasa va a generar un hueco, ¿cierto? Se va a llamar AP endonucleasa. Este hueco lo voy a observar aquí. Entonces, como tengo disponible ese hueco, va a venir ¿quién? La ADN polimerasa y la ligasa. Entonces yo tenía aquí la ADN glucosilasa y acá tenía la ADN, la endonucleasa, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí en el primer paso que habíamos dicho? Reconocer. Ha reconocido la glucosilasa dicho error por cualquiera de estas causas y cortó la base nitrogenada. La endonucleasa finaliza dicho corte, dicha eliminación, y finalmente la polimerasa y la ligasa hacen su trabajo y tengo un ADN nuevo. ¿Cómo se llama esta reparación? Reparación por escisión de bases. Esto es para un solo nucleótido. ¿Qué es lo que ocurre para el siguiente tipo, que es de dímeros de timina? Los dímeros de timina son ocasionados por qué agentes ahora? Pueden ser por la radiación UV. Entonces son mutaciones artificiales, ¿no es cierto? Tengo ahí mutágenos, radioterapia. ¿Cuál es la diferencia que yo voy a ver? Cada paso tenía una enzima. Ahora voy a tener un complejo enzimático. En el caso del NER voy a tener, que dice ahí, el VRABC. Entonces cada uno va a tener su función. La A va a reconocer el error. La B se une a la A, y una vez que está unido va a venir la C. Cuando yo tengo
que está la A y después se une la C, voy a tener que la C hace el corte del error. Entonces estoy haciendo el primer y el segundo proceso con 3 enzimas. Primer y segundo proceso con las 3 enzimas. El tercero y el cuarto con la polimerasa y la ligasa. Se une a la A y después la C se une a la A y B. Aquí tengo mi dímero de timina, viene la A, se une a dicho dímero de timina. Viene la B, se va a unir solamente a la A que está unido a la B. Una vez que están unidos esos dos, viene la C y corta. ¿Corta solamente el dímero de timina? No. Corta nucleótidos a los dos costados, hacia abajo y hacia arriba. Por lo tanto, tengo ausente los dímeros de timina y tengo otros más. Cuando yo ya tengo este hueco, que es un sitio que no tiene ningún tipo de nucleótido, viene la polimerasa y viene la ligasa. Si yo tengo cualquiera de estos enzimas que se encargan de la reparación, por ejemplo, de los dímeros de timina causados por la radiación UV, en el ser humano vamos a tener a la enfermedad xeroderma pigmentosa. Cualquiera de estas enzimas que participan y que tienen las mismas funcionalidades que lo que acabo de explicar, voy a obtener, ¿qué cosa? Cáncer, melanoma, que solamente se puede prevenir con la cero exposición al sol. La xeroderma pigmentosa, yo voy a tener que hay, ¿cómo se llama esto? Ampollas. No le he puesto ahí el dibujito, lo saqué porque es un poco feo. Es un cáncer de piel. ¿Qué otras más enfermedades vamos a tener en las que enzimas de la reparación del ADN están afectados? Acá tenemos uno conocido, el BRCA1, el BRCA2. ¿Qué tipo de reparación del ADN hacen? Por recombinación homóloga. Es otro diferente que no se explica, pero es reparación del ADN. ¿Qué más tengo yo aquí? El cáncer de colon. Este hace una reparación del mismo, que vamos a ver ahorita. El síndrome de Werner, que es un envejecimiento prematuro. Yo voy a tener el isonucleasa y la helicasa. Entonces, como en el ser humano tenemos cromatina, necesitamos la helicasa y la topoisomerasa. En cambio, en las bacterias, yo directamente ataco. Entonces, para reconocer el error, necesito que esté suelto el ADN. Entonces, tengo que añadir un paso más o dentro del reconocimiento del error. El último tipo de mismatch, para que vayan a descansar un rato, voy a tener, ¿qué cosa? De nuevo, varias enzimas. La MUT-S, ¿qué dice que hace? La MUT-E y la MUT-H van a ser el primer y segundo paso. Y de ahí tengo, bueno, esta isonucleasa de aquí porque ya habíamos dicho por el ADN. Y tengo aquí la polimerasa y la ligasa. Cuarto y tercero. Reconoce el error, se une a la MUT-S y la MUT-H corta la cadena que está mutada. Ahora, ¿qué dice cadena desmetilada? ¿Qué es lo que se recuerdan durante la replicación? Error de la polimerasa. Que cuando yo tengo un ADN progenitor, yo les había dicho, yo tengo mi ADN progenitor y creo mis hijas, ¿verdad? Con mi cadena molde. ¿Qué es lo que pasaba? Acá está. Cuando les expliqué metilación del ADN, yo tenía que ver que la progenitora tenía metilación.
Su cadena que se hereda a cualquiera de las dos hijas también tiene metilación. Después que ha terminado la repartición en las hijas, yo voy a poder, ¿qué cosa hacer? Metilar, ¿quién? Las cadenas de las hijas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la MUT L? Tiene que reconocer a la cadena progenitora y tiene que reconocer a la cadena hija. Porque la cadena hija es en la que se ha creado la mutación. Arriba dice cadena hija, cadena madre. ¿Cuál es la diferencia? Ahí están colocando unas rayitas que dice adenina marroncita. Hay una secuencia que se llama GATC en la cual la adenina va a estar metilada en la cadena progenitora. Profesora, ¿qué me das isla CPG? No necesariamente, ¿de acuerdo? Entonces la cadena hija no tiene esa secuencia, la adenina metilada. Listo, empieza el reconocimiento. Viene la MUT S y se une al mismatch. Viene la MUT L y reconoce la cadena progenitora por la adenina. Entonces, ¿qué es lo que va a venir después? La MUT H. Reconoce en qué cadena está colocada la MUT L e inmediatamente hace un corte y la que no está señalada por la MUT S, pero la MUT L, la desecha, la digiere. Queda un hueco y viene la polimerasa. Cuando ya está reparado el error, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que metilar. ¿Uso la DNMT1? No. Tengo que utilizar otra que se llama DAM metilasa, que es la que participa en la reparación del ADN. En el caso del cáncer colorectal sin poliposis hereditario, yo voy a tener proteínas, o mejor dicho, las enzimas que van a cumplir el reconocimiento del error, el reconocimiento de la cadena metilada. En el caso del reconocimiento de la cadena metilada, en la MUT L, tengo mayor tasa de mutaciones, o sea, errores. Estas enzimas van a estar disfuncionales, por lo tanto, la reparación va a ser ineficiente. Las mutaciones se van a ir perpetuando de generación en generación. Tengo morición, ¿no es cierto? ¿Listo? Y ahí está la muerte y ya. Vayan a descansar.